¿Qué tal, David? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, David, hay muchas cuestiones interesantísimas aquí. Tú como buen periodista, has tenido acceso a muchísimas fuentes que te han contado cosas y sobre todo has tenido incluso la experiencia de hablar con el propio Chávez en China. ¿Y cuál es en principio, lo que llama la atención en el libro es dos cosas? Primero, el chavismo siempre tuvo un deseo de expandirse internacionalmente, aunque España no era el primer destino en Europa, sino que lo fue Reino Unido. Y luego es muy interesante la relación con la Fundación CEPS, pero en los dos niveles, ¿no? Primero con Martínez Dalmau y con Roberto Viciano, y luego después ya con la llegada de Monedero. Entonces, esa expansión internacional del chavismo, ¿cuándo dirías que surge y quiénes son sus principales motores, sus principales protagonistas? La expansión internacional realmente empieza en los años 90, con el chavismo propio. Desde el primer momento, ellos están pensando que el movimiento suyo necesita un respaldo internacional para sobrevivir, porque están pensando en su mitología, digamos, el imperio siempre va a estar contra ellos y ellos necesitan aliados, ¿no? Estados Unidos. Entonces, desde el principio saben que van a chocar contra Estados Unidos y al invitar a expertos cubanos y a revolucionarios tradicionales latinoamericanos, gente de generaciones anteriores, como Marta Hanecker, de la época de Allende, ¿no? Estos saben que les va a poner en un camino de conflicto con Estados Unidos, aunque al principio Estados Unidos evita el conflicto y realmente no les preocupa mucho el chavismo. Entonces ellos desde el principio buscan estos apoyos. Y en España, el primer apoyo que encuentran es CEPS, que en ese momento todavía no es una fundación, es una asociación universitaria, y que están buscando cómo conseguir, digamos, recursos e influencia. Es algo que no consiguen en España, que es un escenario muy competitivo, y lo consiguen en ese momento estas dos personas, Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, yendo a Venezuela y convirtiéndose en asesores del chavismo. Pero asesores que asesoran, digamos. Ellos llegan y les dicen, no, miren, ustedes son gente medio tercermundista, un país un poco serio, nosotros somos europeos sofisticados que sabemos muy bien cómo va esto y le vamos a enseñar cómo hacer la revolución. Claro, esto para los venezolanos no les gusta mucho. Obviamente, que la gente haga con esa actitud muy típicamente europea, por otro lado, de condescendencia, de vamos a enseñarles a ustedes porque ustedes son un poco primitivos. Claro. Esto no les gusta mucho. Entonces, lo ven bien tener aliados, de hecho, aceptan algunos de sus consejos y otros se los pasan por el forro, pero existe esa tensión permanentemente hasta que llega Monedero. Entonces, por eso, como bien dices tú, estamos en una fase diferente cuando llega Monedero, que ya es la persona que llega dispuesta a recibir órdenes. Pero en un principio, la gente de CEPS está más bien para darlas, más bien para decir, vamos a aprovechar y que ustedes vean cómo podemos ayudarles. Mientras que lo que están buscando más los chavistas es qué personas podemos encontrar en Europa que pueden ayudarnos a proteger el movimiento de diferentes países importantes. Y esa realmente es cuando surge la idea de que la Fundación CEPS va a poder convertirse en el núcleo que luego va a ser Podemos. ¿Y Monedero cómo enzarza con CEPS? Monedero es una persona que está siempre buscando una revolución, buscando una causa. Es el típico rebelde sin causa de toda la vida. Él llega a la Universidad Española en los años 80, él está en los años 90 intentando abrirse camino, está en Alemania haciendo un doctorado y se encuentra que es un sitio muy complicado donde la competencia es muy fuerte y donde realmente llamar la atención siendo el más marxista o el más trotskista es muy difícil porque lo son todos, básicamente. Entonces, es una persona que se mete en política con Izquierda Unida y ve que también Izquierda Unida es una meritocracia complicada porque hay mucha gente que está haciendo cola para conseguir cargos, para conseguir promociones, para conseguir suelditos diferentes en diferentes partes de la administración española y las pocas posiciones institucionales que tiene Izquierda Unida. Entonces, él como encuentra, digamos, una forma de salir de ese circuito y hacerse un nombre acercándose a los chavistas en el momento del golpe de Estado contra Chávez. En el momento en que Chávez es depuesto, él le convence a los chavistas de que él ha sido muy influyente como asesor de Gaspar Llamazares en convencer a Izquierda Unida para que ese golpe fuera rechazado, al menos por parte del Parlamento español, ¿no? Que originalmente, la versión que ellos vienen a contar es que originalmente todo el mundo iba a aceptar que Chávez se iba, y fue él el que convenció a Izquierda Unida que dijera, no, esto es un golpe como el de Allende, es un movimiento del imperio y hay que apoyar a Chávez. Esto realmente es ficticio. Yo hablé luego con Gaspar Llamazares y él me explicó claramente, sale en el libro, que no es el caso, que él no tenía nadie que convencerle de estar en contra de un golpe de Estado en Latinoamérica porque es la posición tradicional
de la izquierda española. Entonces no es una sorpresa, no por Chávez, sino por cualquiera. Ellos siempre han estado en contra de las intrusiones, ellos vieron que era un golpe que tenía, realmente no mucho, pero sí tenía un aire a intervención estadounidense, y con eso solamente era suficiente para estar en contra. Pero Monedero aprovecha esta ocasión para llamar la atención a Chávez y que Chávez le diga, llamen a este hombre que quiero hablar con él. Esa Arcadia y ese mundo feliz, llegó Chávez y lo fastidió todo. Claro, como ustedes son incapaces de asumir cómo ese país es un país donde está dando esperanzas a los pobres, es un país donde el presidente Chávez consiguió que en las elecciones de diciembre participara el 73% y le votó el 63% de los que participaban. Como ustedes no quieren asumir que pierden elecciones porque el presidente Chávez tiene un enorme apoyo popular, tienen que construir un panorama donde parece que ese país se va a caer. Pero es que lo viví cuando llegué a Venezuela como observador y yo tenía miedo hasta de mirar por la ventana porque escuchaba las televisiones de ustedes y parecía que el país ardía. Y luego salías a la calle y lo que veías es gente feliz porque por vez primera tenían esperanza. Exacto, es decir, entre los pocos apoyos a nivel internacional que tiene Chávez en ese momento, uno de ellos viene de España y llama la atención y al poco tiempo ya Monedero tendrá despacho en el Palacio de Miraflores. Pero, ¿por qué el dinero que el chavismo le da a Monedero tiene que seguir canalizándose a través de la Fundación CEPS? La Fundación CEPS ya está preparada para esa función desde antes de que Monedero. Se convierte en una fundación en el año 2000. Entonces, se convierte en una fundación precisamente porque una fundación optimiza ese tipo de flujos. Cuando eres una asociación es mucho más difícil fiscalmente y en términos monetarios de tener grandes cantidades de dinero que van de un sitio a otro. Pero cuando eres una fundación es fácil. Lo único que tienes que hacer es presentar los datos al registro de fundaciones y puedes operar con bastante libertad. Entonces, ellos ven que ¿cuál es el esquema en el que podemos tener a gente favorable al chavismo, a la que vamos a dar un montón de dinero para que lo guarden como caja de resistencia, a cambio de informes, chorraditas que se nos ocurran, ¿no? Pues esta es una fundación. Entonces ya es un esquema preexistente. Entonces ellos ven más fácil, en lugar de destruir ese esquema y dar de en medio a gente que es simpatizante, pero no controlable, como Viciano y Martínez Dalmau, poner ese esquema al mando de Monedero. Entonces Monedero ya cuando llega a Venezuela se encarga de eso. Primero, controlar la Fundación CEPS. Poco a poco la gente de Dalmau y Viciano van yéndose y empieza a entrar la gente que ya ha vetado Monedero, que ya incluyendo Pablo Iglesias, ¿no? Y muchos otros, Monedero, un montón de gente más, a Luis Alegre. Perfecto. Y al mismo tiempo le ponen en el organigrama del aparato chavista, del Estado. Él se convierte en uno de los principales líderes del principal think tank, del Centro Internacional Miranda de Caracas. De ese modo, ellos saben que lo tienen realmente bajo control. De otro modo, la gente que va y viene, como Viciano, como Dalmau, son menos controlables, pero gente como Monedero, que ya lo tienen ahí, que lo tienen viviendo junto con los agentes de inteligencia cubanos en el mismo edificio en el centro de Caracas, saben que ya está imbricado totalmente y está controlado y está comprometido con el movimiento. Y unos jóvenes osados en España, del movimiento del partido Podemos, así es, con el compañero Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, un compañero que estuvo invitado aquí, Iñaki Reijón, creo que se llamaba, se me olvida ahorita el nombre. Irrigó. Bueno, esos muchachos se dieron a la tarea, se fueron con unas tesis políticas, con un programa de televisión que se llamaba La Tuerca, se valieron un poco de lo mediático, y el joven Pablo Iglesias, que está muy referenciado y muy motivado por la Revolución Bolivariana. Recordemos que también el compañero, se me olvidó ahorita el nombre, Monedero, fue también asesor del presidente Chávez. Sí. Un grupo de españoles que se vinieron aquí a darle un aporte. El compañero Pablo Iglesias, de cómo la juventud se está tomando armas políticas para hasta acabar con el bipartidismo, pero allá en España, no aquí en Venezuela, porque en Venezuela no hay bipartidismo, hay revolución. Y para rato. Y para rato. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del chavismo, y en Europa andan desesperados. Pero yo lo único que le voy a decir, mírense en ese espejo, que vamos por España también. Mira, eso es la segunda fase. Los gorditos, le llamaban a Martínez Dalmau, Cuentas y a Viciano. Los gorditos estaban de acuerdo. ¿Cómo veían la gestación de un partido político? ¿O era algo que les interesaba mucho menos? Les interesaba menos. Ellos tenían una posición más importante en la academia. No quiere decir que no les interesara. De hecho, Rubén Martínez Dalmau ahora mismo es vicepresidente de la Unidad Valenciana. O sea, han seguido en política y han seguido con Podemos. Pero no tenían realmente ese interés, esa pasión, y no tenían esa conexión con el chavismo. Dalmau y Viciano han firmado editoriales
contra el chavismo. Han estado opuestos en varios momentos a cosas que ha hecho Maduro, sobre todo a partir de la muerte de Chávez. Realmente ha habido una ruptura significativa, una separación bastante significativa entre esta gente, digamos, y el chavismo. Algo que nunca ocurrió con Monedero, porque precisamente esa era la labor de Monedero. La labor de Monedero no es que sea más guapo, más alto, más hermoso, más inteligente que ellos, pero está más comprometido. Es una persona que, si en el chavismo no es nadie, ellos ya tienen una posición en España y tienen una situación acomodada. Y si mañana saliera de Podemos, en la universidad se vive bien en la posición en la que están ellos, ¿no? Con las rentas que ya tienen. Pero Monedero realmente, cuando se peleó, hay un momento en el que se pelea con Hugo Chávez por unas declaraciones que hace en Venezuela, en el centro Miranda. Él ve un momento en el que le hacen el vacío y se convierte en nadie. Pasa de ser una figura latinoamericana que viaja a Argentina, que viaja a Bolivia, que viaja a Chile, gente de Monedero, viene del Centro Internacional Miranda, un íntimo de Chávez, asesor, a ser nadie, a ser un muerto de hambre, profesor, asistente en un piso en el centro de Madrid. Y eso ve ese vacío y dice, no, yo tengo que volver. ¿Y cómo es esa vuelta? ¿Cómo es ese regreso? Pues básicamente lo que hace es pedir perdón. Es un poco como... Es quizá una metáfora un poco exagerada, pero es un poco como cuando uno tiene un perro que se mea la moqueta y le pega hasta que el perro entiende que no tiene que mearse la moqueta y acepta las condiciones bajo las que vive contigo, ¿no? Que es no mearse en la moqueta. Entonces hay un momento en que Chávez consigue que Monedero esté educado. Ya Monedero no se va a mear a la moqueta. Monedero contacta con Chávez, estamos hablando del año 2002 más o menos, ¿no? El año del golpe. Eso es. ¿Y esta reconciliación cuándo ocurre? En 2010. O sea, 2010. Él se va a vivir a Venezuela en 2005, a finales de 2004-2005, y él está allá, y en 2010 es cuando realmente ya Él se va en 2009 de Venezuela, se va peleado, se va sin cargos, se va sin posición ninguna, y entonces cuando él está en Madrid, yo hablé con una persona que le fue a visitar, un conocido venezolano, y él me contó la situación en la que estaba meditabundo como una persona en una película de Hollywood que da vueltas por la ciudad pensando sobre su futuro y las circunstancias de la vida. Y en 2010 es cuando hay un momento en el que en directo, en televisión, organizan, que probablemente es orquestado, en un programa de estos de Chávez organizan en un aló presidente, le llama a Chávez, le llama profesor Monedero. Monedero dice que sí, que están a tope con la revolución y realmente, digamos, hacen pública esta reconciliación. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que para adelante y que sepa usted que lo que significa este proceso, cada vez hay más gente que desde la calle lo entiende. Así que cuídese mucho, siga usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me saludes de mi corazón y de mis brazos a esa legión de amigos y amigas en España, en Europa. Bueno, quiero que veas un momento también que es por ya cuando diagnostican con cáncer a Chávez y Monedero le manifiesta todo su humor desde el marxismo más primitivo y el comunismo más acérrimo. Escucha. Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente. Cuídese mucho, siga usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. A uno lo alienta mucho esa juventud española que tú representas, esa juventud europea. Pues no queremos violencia para España ni para nadie, pero por supuesto tampoco la paz de los sepulcros de los pueblos, ¿no? Aquí decimos viva la vida y lucharemos contra el cáncer y además todos los tipos de cáncer. Cáncer moral del capitalismo. Ese cáncer que acaba con el mundo, el capitalismo, el imperialismo. Yo, presidente, quiero hacerle un regalo. Europa está empezando a mirar a América Latina desde abajo. Y, presidente, usted es un referente. Así que haga su parte, cuídese mucho y sepa que hace falta gente como usted con su trayectoria, porque el capitalismo todavía quiere hacer mucho daño y tenemos que entre todos pararlo. ¿En qué etapa estamos en ese momento, David? En este momento estamos en la etapa en la que se está creando Podemos. Ha habido el 15M
lo ha intentado utilizar desde el principio. Errejón estaba muy metido. Cuando en el momento este del 15M, Errejón ya era realmente quizá la persona físicamente más importante que quedaba de Podemos en Venezuela, porque Monedero vive en España, Pablo Iglesias vive en España. En ese momento Errejón es el que está todo el tiempo en Venezuela. Y ellos han visto una oportunidad. Si ellos consiguen que este movimiento, que había mucha gente que quería utilizarlo, mucha gente quería ser el líder del 15M, porque en el momento en el que surge el partido Podemos en 2014, hay muchos partidos que se presentan para acogerse de ese voto, no solamente ellos. Hay uno del juez Elpidio Silva, hay uno de Falciani, el tipo que salió con cuentas bancarias de Suiza. Hay un montón de gente que quiere hacerse como líder de este movimiento de regeneración política. Y ellos lo ven, ellos son uno de ellos. Y ven la oportunidad, pero ellos tienen una ventaja sobre el resto, que en este momento, en 2013, cuando Chávez está todavía allí, pues cuando están organizando están preparando Podemos para lanzarlo después, ¿no? Y tienen toda esa financiación, y tienen todo ese organigrama, y tienen todos estos cargos, todos estos cuadros que se han formado en la Fundación CEPS, que están ya preparados, que conocen la experiencia del chavismo y que luego van a ir directamente a Podemos. De hecho, Podemos llegó a tener un momento dado, había 12 diputados de Podemos que eran miembros de la Fundación CEPS. O sea, lo que hacen es trasladan la Fundación CEPS íntegramente, se convierte en la élite de un nuevo partido. Pasas lo que es una fundación, que es un esquema prácticamente ideal para manejar fondos de un país a otro, de un continente a otro, al otro esquema que es aún mejor que una fundación, que es un partido político. Un partido político es el único que es todavía mejor que una fundación. Ya tienes todavía más control sobre los fondos, todavía tienes menos repercusión y puede hacer un montón de cosas, ya incluso acabar. Pero siempre han defendido ellos que Podemos, como partido político, nunca recibió financiación de otros países. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso no lo sabemos. Eso es una de esas cuestiones que quedan en pendientes. Está claro que la Fundación CEPS recogió un montón de dinero y este dinero fue para la fundación de Podemos y para la creación del movimiento. Ahora, cuando ya existía Podemos como partido registrado en el registro de partidos políticos españoles, ahí esa financiación prosiguió. Eso no lo sabemos y es una de las partes que hay que seguir investigando, porque este caso no acabó. Sabemos que la Fundación CEPS recibió tantos millones. Sabemos que el gobierno venezolano aprobó el paso de tantos millones más de los que reconoció la Fundación CEPS para el movimiento. Eso lo tenemos en documentos, reconocido por toda la gente que participó en ello. Ahora la cuestión es, ¿ha habido más? Sí, mucha gente dice que ha habido más, pero no podemos simplemente acusarles porque hay que hacerlo con pruebas, como un periodista, ¿no? No puedes simplemente decir, yo sospecho y seguramente recibo más dinero. ¿Puede ser? ¿Es probable? Sí, es probable. Los 425.000 euros con los que pillan a Monedero en el 2015. Es un buen ejemplo. Eso puede ser uno de... ¿A dónde iban a ir a parar esos? Obviamente, para Monedero personalmente no creo que fueran, porque yo no creo que él personalmente sea una persona corrupta, que personalmente esté pidiendo comisiones a los amigos del partido. Yo creo que es el tipo de personalidad que es más bien realmente un cajero. Recibe por aquí, reparte por allá. David, lo de las comisiones te lo pongo en duda, pues mira el caso Neurona. Sí, pero que no es tanto para su propio beneficio, sino para el beneficio. La factura de 26.000 euros del caso Neurona es para él, no es para... Sí, no es para el Padre Ángel, la Fundación del Padre Ángel. Es cierto. Pero eso es una parte solo, digamos. Pero realmente su trabajo es mover grandes cantidades de las que él se puede quedar alguna comisión, como mucha gente hace. Hay muchos comisionistas en el mundo legalmente. No tiene por qué ser legal, digamos, ese procedimiento. Entonces, la cuestión es que ¿eso ha continuado? Pues muy probablemente sí. ¿Tenemos pruebas fehacientes de que eso ha continuado y de que continúa? No. Quiero aprovechando, porque tú sabes mucho del chavismo, lo has estudiado a fondo, quiero que veamos a Chávez de traje y corbata, diciendo que él no tiene nada que ver con el comunismo, nada que ver con el castrismo. En tu libro queda claro que desde el minuto 1 Chávez sabía perfectamente a dónde iba a ir su proyecto político, desde el minuto 1, y que todo lo demás era una impostura. Quiero que lo escuchemos. Déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Bueno, David, este es el Chávez que está en campaña electoral. Si falta muy poco, habrá faltado unos días, porque las elecciones del 98 fueron el 6 de diciembre, con lo cual estamos en un Chávez ya dando su última entrevista antes de hacerse con el poder. Él competía con una Miss Mundo venezolana, y me imagino que, claro, no habría tenido rival. Fue esa época en la cual la política, la partitocracia, abrió las puertas a lo más a figuras extrapolíticas que creían, actrices, actores, pasaba también en otros países, que venían también a regenerar la política, y mira cómo acabó la historia. Sí, incluso en Europa. La gente se lo tomaba a risa por eso. Había una Miss, un generalote, y decían, bueno, ¿esto qué va a pasar? Ellos aprovechaban esta circunstancia, que la gente se lo tomara un poquito todo de risa. Y durante muchos años mucha gente se tomó a Chávez de chiste, como no tenían que vivir en Venezuela, y no les mataban, no les robaban, no les violaban, no tenían problema, ¿no? De hecho, era una parte fundamental del turismo revolucionario, ¿no? Ir allá hasta una temporada, ver los proyectos en plan Aldea Potemkin, y volverte a tu país para decir que sí, en Venezuela ha visto el socialismo y funciona muy bien. Pero yo me quedo a vivir en Beverly Hills. Yo me quedo a vivir en Manhattan o me quedo a vivir en Londres, ¿no? Entonces, eso es lo que da valor a gente como Monedero, que se va a vivir a Caracas y tiene que trabajar con todo lo demás, aunque él fuera con guardias y fuera protegido por el Estado. Pero realmente al final lo que ves en ese tipo de cortes es como lo que dijo el propio Lenin se cumple. El comunismo, la historia siempre se repite, al principio con una tragedia y luego con una parodia. Y lo que ocurre con el chavismo es que es una parodia del comunismo. Porque en la Unión Soviética o en Cuba hay 4 cosas que funcionan, pero que funcionan. Casi nada funciona, pero hay 4 cosas que funcionan. En Venezuela nada funciona. Entonces, ha llegado a ser, es un sistema que realmente, si tú ahora fueras una máquina del tiempo, a la gente del año 98 les dirías, ¿van a tener ustedes en Venezuela el comunismo cubano? Diría, hombre, no me gusta, pero alguna ventaja tiene. No, pero le vas a decir, ¿van a tener ustedes todo lo peor del comunismo cubano sin ninguna de sus ventajas? Ni seguridad, ni sanidad pública. Vamos a ser incapaces de organizar un desfile militar. Vamos a ser incapaces de sacar petróleo del suelo en el país que tiene más petróleo. O sea, hay un chiste soviético que siempre la gente repetía, las calles de Moscú siempre decían que si el comunismo triunfara en el Sahara se quedarían sin arena. Pues triunfó en Venezuela y se quedaron sin petróleo, literal. Y en España sin turistas. Tú llegaste a conocer a Monedero, charlaste con él. ¿Qué impresión te produjo? Porque tú ibas con muchas preguntas sobre tu investigación. Esta investigación tuya arrancó hace muchos años, y Monedero no te respondía a ninguna de tus preguntas. Ninguna, no. Yo iba con el procedimiento habitual en los medios estadounidenses. En aquella época era corresponsal del Wall Street Journal. Entonces yo es cuando escribí un gran reportaje sobre Podemos, que fue después de que vosotros lo hicierais, y El País también había escrito antes sobre, digamos, la Fundación CEPS. Eso fue lo que nos llamó la atención y yo me documenté por mi lado, pero aproveché también mucho trabajo que había hecho la prensa española. No es que yo lo hubiera hecho solo, para nada. Entonces, yo trabajé en esto durante muchos meses, hablé con mucha gente y eventualmente llegué a Monedero con una lista de preguntas. Esto es lo que tenemos estos datos, estos ingresos, usted vivía aquí, es verdad que vivía aquí, usted vivía con no sé quién. Empecé a leer la lista. Y Monedero me dijo, sí, vale. Venía a decirme, bueno, sí, bien, correcto, vale, has hecho los deberes bien, ¿vale? Pero ahora tienes que entender qué es lo que esto significa. Más allá de que sí, que yo trabajaba con el chavismo, más allá de que sí, que recibíamos todo este dinero, más allá de que sí, que todo este dinero para nuestra caja de resistencia.
Te voy a dar la explicación, porque él lo que intentaba era convencerme. Él estaba pensando que va a ser el típico periodista que va a simpatizar un poco con su movimiento y era convencerme de que realmente su movimiento al final va a ser muy bueno. Y entonces lo que no puedo hacer es denunciarlos y decir todo esto porque esto es mejor que lo mantengamos entre nosotros. Porque la gente no tiene que ver cómo se hace la tortilla. La gente tiene que ver la tortilla. Y claro, si hay que romper los huevos, pues esto lo quedamos entre nosotros. Es lo que te lleva a pensar que Monedero es un chavista convencido, porque así, hasta Iglesias ha perjurado en sede parlamentaria, ha llegado a admitir que respecto a Venezuela había muchas cosas de las que estaba equivocado. Claro, pero es que Monedero jamás ha dicho algo así. Cuando Monedero vuelve a España y hace las paces con el chavismo, dice, vale, vuelvo a trabajar con el movimiento, pero desde España. Y él tiene el problema de que ya está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya entró a la Fundación CEPS en 2005, ha ido subiendo poco a poco, no tiene tanta visibilidad, pero es infinitamente más carismático y como organizador político muy superior. En ese momento Pablo Iglesias ya es el líder del chavismo español. Entonces, Monedero no va a ser el líder. Monedero no va a votar nadie en las elecciones. No es una persona que tenga una capacidad. No la tiene. Igual que mucha gente no la tenemos. No es un defecto personal. No todo el mundo sirve para estar en primera línea de política. Él no sirve. Entonces, es algo que él entiende. Entonces, su papel es ser realmente el sostenedor de la llama del chavismo. Su papel es ser el contacto con el chavismo. Porque ellos saben en Caracas que mucha gente en España a la que han apoyado, gente como Rejón, va a estar acá y va a decir, no, ahora soy socialdemócrata. Sí, cuando era joven decía muchas cosas, pero los jóvenes decimos muchas cosas por la pasión. Decía que viva el comunismo, viva Chávez, muerte a los gusanos que están contra ellos, viva la revolución cubana. Pero ahora soy un socialdemócrata estilo escandinavo. Tienen que entenderlo, ¿no? Los chavistas lo saben, lo han visto, porque ellos han dado dinero a mucha gente, no solamente a Podemos. Y han visto mucha gente como ha aceptado el dinero y ha vuelto a su país y aquí todos somos tan amigos, ¿no? Entonces ellos saben todo esto. Entonces, la función de Monedero aquí es decir, no, yo sigo comprometido. Yo no os voy a traicionar. Yo no os voy a abandonar porque no tengo dónde ir. Si yo os traiciono, me caigo muerto de hambre. Entonces, yo estoy con vosotros. Y por eso Monedero sigue siendo prominente en Podemos. No se lo pueden quitar de en medio. No porque sea un venerado profesor cuyas opiniones son muy valiosas. Uno puede leer en internet sus contribuciones. Sus contribuciones no son parientes valiosas. Algunas son medio ridículas, de hecho. No es un gran pensador. Pero es el contacto fundamental con Caracas. En el momento en que ese contacto se pierda, Caracas puede empezar a decir, oiga, tenemos un montón de información, un montón de recibos, un montón de vídeos. El mismo Monedero era vecino de los espías cubanos. ¿Qué cree? ¿Que grababan a todo el mundo en Caracas? A todo el mundo, incluyendo gente que sale en mi libro, a la que le han hecho chantaje y a la que sacaron sus vídeos personales para echarles de chavismo o acabar en la cárcel. Y a ellos no. A Pablo Iglesias, a Rejón, a Monedero, a Dalmau, a Viciano. No los grabaron nunca, no tienen nada comprometedor sobre nadie de la órbita de Podemos. Todos eran santos varones que nunca se portaron mal y nunca hicieron nada que fuera incorrecto ni dejaron de reportar nada a Hacienda. Eso no se lo puede creer nadie. Entonces, Monedero es el que mantiene ese lazo. Ojo, no os quitéis a Monedero de en medio porque entonces vamos a empezar a desconfiar y vamos a pensar que todos vais a querer ser como Rejón, todos vais a querer ser socialdemócratas escandinavos. Y aquí no os hemos puesto para eso. Tenéis otra función que hacer. Usted es el que toma como referente, ¿no? El sistema de Venezuela, le pone de ejemplo. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano... Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Eso lo ha dicho. Se enfadan cuando se les recuerda su pasado con Venezuela. Y a día de hoy, ¿cuáles son los vínculos que hay entre la dictadura de Maduro y lo que queda de Podemos? La relación yo la veo como un yonki y el traficante, digamos, ¿no? O sea, ellos son el traficante y Podemos son el yonki, digamos, ¿no? Entonces ellos mantienen, es una relación de mutua dependencia. El traficante no puede sobrevivir sin el yonki, porque el yonki llega a ser muy importante. Pablo Iglesias era el vicepresidente en España hasta hace muy poco tiempo. Y España realmente es el país que tiene más influencia sobre la política de la Unión Europea respecto a Venezuela. Francamente, la mayor parte de otros países no tiene mucha opinión. Si tú le preguntas al ministro de Exteriores esloveno o danés qué piensa sobre Venezuela, le da un poco igual. Pero España se le escucha. La embajada española es muy importante. España tiene muchos lazos, tiene muchos ciudadanos venezolanos, muchos ciudadanos españoles residen en Venezuela. Entonces, es importante ahí. Y para ellos tener a un gobierno español que por necesidad tiene que estar aliado con un partido chavista, con un movimiento chavista que ha fagocitado a la izquierda a través de la fusión de Unidos Podemos, es fantástico. Realmente, si no hubiera sido por eso, ahora mismo probablemente el chavismo habría colapsado, porque Guaidó fue reconocido como presidente de Venezuela por Estados Unidos, por la Unión Europea, por prácticamente todo el mundo. De hecho, si no hubiera sido porque España mantuvo esta relación
de esta, digamos, esta indiferencia respecto a Guaidó y le reconoció, pero nunca le llegó a apoyar y ha tenido esta influencia en la Unión Europea, ha mantenido, de hecho, se ha mantenido como un contacto fundamental para Venezuela en muchos sentidos. No solamente España serviría al conducto financiero para que se mueva el dinero del chavismo. El Banco de España ha sido el único banco que ha trabajado con el Banco Central de Venezuela para que puedan hacer pagos internacionales desafiando las sanciones internacionales contra ellos, ¿no? Entonces, sí, es porque fundamental esto es fundamental lo que estás diciendo, porque solemos tender que, bueno, estos chavistas, qué malos, qué terribles, estos señores que recibieron dinero de Venezuela. Pero no fueron los únicos, porque aquí han venido los que tú, como les llamas en el libro, les llaman ellos los oligarcas, que han venido a España y han llenado de oros, han comprado edificios enteros, han comprado con la ayuda de despachos de abogados que han ganado muchísimo dinero, han hecho negocios millonarios. No son los únicos. Podemos no son los únicos españoles que se han lucrado de la dictadura, de esta dictadura de sangre, de tortura y de muerte. Todo este dinero robado ha contaminado a mucha gente. En España, en Miami, en muchos países. En España, uno de los grandes inversores en startups es uno de estos oligarcas que ha con el dinero del chavismo. Y es uno de los principales inversores en startups. Yo he estado hasta hace poco trabajando en startups y si tengo que reunir con él, probablemente le habría pedido dinero. Y es dinero, ¿qué es lo que es? Y el PSOE, David, el Partido Socialista, porque cuando llega Zapatero de la forma en que llega al poder, ahí es cuando comienza la era dorada del chavismo. A partir del 2004 hasta el 2008-2009 se dispara el precio del petróleo y el chavismo empieza a vivir una era de prosperidad. Prosperidad para ellos, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es la relación entre el Partido Socialista y el chavismo? Y fíjate ahora el papel que está cumpliendo Zapatero, ¿no? Claro. ¿Cómo no lo puedes explicar? La clave es ahí, la clave es Zapatero realmente. Ocurre como con Monedero. Las relaciones personales a este nivel son muy importantes. Yo estoy en una relación con Zapatero que no tienen con el PSOE a nivel institucional. Mucha gente en el PSOE está asustada por el chavismo. El propio Pedro Sánchez no era para nada chavista. Y yo no creo que lo siga haciendo. Él es sanchista. Él defiende su propio interés. Él tiene que estar aliado con esta gente porque esta gente ha ocupado el espacio a la izquierda del PSOE, lo necesita para formar gobierno, les tolera. Viene del de visita, la saludan. ¿Hay que hacer X, Y, Z para ellos? Lo hacen. Pero es una relación, digamos, de conveniencia puramente. No es una relación de pasión ni de afinidad. Realmente la izquierda europea, en general, rechazó. ¿Qué sabe Delcy del Partido Socialista para que Ábalos haya ido a medianoche a recibirla al aeropuerto? No lo sabemos. Ella sabe mucho de Podemos y sabe mucho de Zapatero. Y Zapatero sigue siendo muy importante en el Partido Socialista. Pero Zapatero también tiene muchos enemigos en el Partido Socialista. Yo creo que esto es clave. No es una cuestión de izquierda, derecha, de vamos a decir la gente que está contra Podemos, contra chavismo son la derecha y la gente que está a favor son la izquierda. No. Mucha gente de la izquierda, toda la gente que sale en mi libro, citada por nombre, todos ellos son gente de izquierdas. Son todos ellos gente que ha sido, muchos de ellos chavistas, ha dejado el chavismo y mucha gente ha sido antichavista desde el principio. Gente como Gaspar Llamazares. Un montón de esta gente. Estamos hablando de gente como Arona Jaronian, que fundó Telesur, como William Izarra, que es uno de los chavistas más locos que me encontré. Gente como un montón de ellos. Eduardo Sensei, que fue el vicealcalde de Caracas. Un montón de gente. Toda esta gente viene de la izquierda. Entonces, toda esta gente rechazaba el chavismo y lo sigue rechazando. Lo que quiere el chavismo es convertirse a la izquierda, es identificarse como el peronismo, ¿no? Decir, nosotros somos a la izquierda, ¿no? El peronismo originalmente era el peronismo, pero ahora no, ahora es la izquierda en la Argentina. Entonces lo que quieren ellos, no, la izquierda somos nosotros son fachas, nosotros son la derecha, son los malos, son los oligarcas, los servidores del imperio. La izquierda somos nosotros. Entonces, siempre, para eso ha sido fundamental la labor de Zapatero. Zapatero fue la persona que, a pesar del disgusto que tenía con el chavismo todo el mundo en el PSOE, fue el que tragó con ellos. Y les dijo, no, pero ellos nos van a dar contratos, les vendieron armas, trabajaron para intentar ser mediadores con los otros países latinoamericanos. Casi todos los presidentes que no eran chavistas o iban a Chávez tuvieron un montón de peloteras, como bien sabes, con Colombia, con Brasil, con un montón de países. Y ahí está siempre Zapatero para mediar, sistemáticamente mediando para ser la persona que le daba un poquito de aire al chavismo. Y claro, esto al final el chavismo se lo pagó muy bien. Cuando ha sido mediador, pues al final ha sido pues una vida de viajes y de lujos para al final proteger al chavismo. Es una persona que tiene una labor fundamental en proteger al chavismo. El Partido Socialista no crees, aunque no tengas las pruebas, ¿tú no crees que el Partido Socialista también recibió financiación? Yo no lo creo, si las pruebas lo dicen, lo dirán. Eso es algo que hay que seguir investigando. ¿El papel de Morodo como embajador, las cuentas en Suiza y demás?
Yo creo que sí puede haber, eso es algo que está en manos de la justicia y lo veremos. Pero yo creo que estamos hablando más de puros comisionistas, porque ahí, digamos, ahí sí que realmente hay una larga tradición de cinismo y comisionismo en el PSOE. No sería la primera vez que alguien del PSOE, si se confirma, que ha estado metiendo la mano para su propio beneficio sin realmente darle nada al partido. O sea, no sería de extrañar. Es algo que hay que investigar, como tantas cosas, porque son cosas que siguen pendientes en cuanto que esto no ha acabado. Imagínate que mañana las elecciones madrileñas Podemos pierde, sale mal, queda fuera de la Asamblea madrileña, lo que fuera. Imagínate que rompa con el gobierno. Ellos siguen controlando el espacio de la izquierda del PSOE. Pase lo que pase. Mientras se mantenga la fusión con Izquierda Unida, y que ahora mismo prácticamente es una unidad, ellos van a tener ese control de ese espacio sociológico y van a convencer a ese espacio sociológico de que lo que ellos dicen es la realidad. Y si ellos dicen que hay que darle independencia a Cataluña, hay que darle independencia a Cataluña. Y si ellos dicen que ETA es maravillosa, pues todo el mundo aplaudirá a ETA. Porque ellos tienen ese control. Y es un espacio sociológico que tiene una costumbre, una tradición de el Politburo dice X, Y, Z, seguimos al Politburo. El Politburo dice que Hitler es malo, malo. Invade Polonia y es bueno, bueno. Y ahora nos peleamos con él, es malo otra vez. No hay problema. Tienen esa tradición, porque ellos están pensando que están en el lado correcto de la historia. Y entonces, la función de Monedero, Pablo Iglesias y todos los demás líderes es decirles, orientarles en ese camino, hacia llegar al triunfo final, ¿no?, del socialismo. Entonces, mientras este espacio esté ocupado, realmente todo esto da un poco igual, porque ellos van a seguir manteniéndolo y el PSOE, independientemente de su afición, su amor, el dinero que reciba o no de los chavistas, va a necesitarles para gobernar. Entonces va a tener que hacer favores. Un último vídeo que quiero que veas, donde aparece una palabra clave dentro del diccionario chavista, que es escuálido. Lo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando, de ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Es revelador este vídeo, David. Muy revelador. Escuálido era un típico insulto de Chávez. Era uno de sus favoritos. Tenía muchos y de muchos tipos. Era una persona que era muy, muy aficionada a faltar el respeto a la gente. De hecho, en el libro cito un miserables, gusanos, traidores. Traidores. Todo tipo. Era una persona que cuando se ponía a hablar no paraba. Hay un momento en el que él dice públicamente que no haría el amor con Condoleezza Rice, ni aunque fuera por la patria, públicamente. Y todo el feminismo internacional decide ignorarlo completamente, como que nunca ha dicho eso, ¿no? Es la típica situación en la que, si eres una persona en determinada situación, en el mando de determinados partidos políticos, tú puedes tener un harén de amigas y tal, y colocarlas a dedo y tal, y no hay problema. En el momento en que eres un cargo del PP y le dices algo un poquito raro a alguien en un ascensor, entonces ya eres un fascista machista que tiene que ser expulsado de la vida pública para siempre. Y es curioso porque fue justo en este momento en el que Berlusconi fue expulsado de la presidencia italiana después de haber hecho un comentario sexista similar sobre Angela Merkel, ¿no? Es muy típico, muy revelador del chavismo. Ellos pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran, insultar a todo el mundo, pero a ellos no. Ellos son la izquierda siempre tiene patente de corso para decir lo que le dé la gana. La mujer, Maribel Rodríguez, la mujer de la primera dama de aquella época de Chávez, una Evita Perón, también viviendo todo lujo, ¿no? Como me hace recordar mucho también a Irene Montero ahora también, otra primera dama. Igual, pero bueno, Irene Montero al menos tuvo la decencia de no ponerse el rubio platino. Pero Maribel hasta eso lo cumplió. y tuvo Imitaba a Evita, ¿no? Imitaba a Evita Duarte. Por ejemplo, llevar regalos a sus niños en helicóptero. Era muy típico. Muy típico. Gasto total, presentarse en una misión llena de pobres en medio de una llanura, presentarse con joyas y tacones y tener que andar entre las rocas ahí manteniendo su bolso de Hermes ahí colgando. Era muy típico. Todo esto es muy típico del chavismo. Todo esto de los grandes especiales de Hola en el que presentan su casa o reportajes en Vanity Fair, es muy del chavismo. Les encanta esto de figurar. Nunca han ido con la chaqueta esta de pobre que le gusta mucho ponerse en España a la gente del PSOE en los 80, ¿no? Una chaqueta para... No, mantenemos el contacto con el mundo obrero, no. Nosotros vamos a todo lujo, nosotros vamos a todo trapo, vamos a helicóptero a todos lados y vamos con guardias por todas partes y vamos con bisones. Es muy propio del chavismo. Muchas cosas, tantas cosas del lenguaje de Podemos son propias del chavismo que uno
realmente piensa que es realmente... Es algo que buscan, porque también es una forma de decirles a ellos en Caracas que vean el código y que vean, mira, seguimos comprometidos, hacemos lo mismo que hacéis vosotros. Seguimos todo esto, el lenguaje del amor, los corazoncitos, súper propio del chavismo. Esto de que ellos son malos y odian, pero nosotros somos amor y amamos a todos. Vamos a matarte, pero te amamos también. Todo esto es puro chavismo. Decía, hay una frase de Luis Alegre, un ideólogo chavista, también decapitado, purgado por la dirección estalinista de Iglesias, que decía que Podemos ser una fábrica de amor, efectivamente. Una fábrica de amor en la que acabaron decapitando prácticamente a todos. Claro, cuando hicieron el revocatorio contra Chávez, hicieron una plantilla para la gente de publicidad para decir, ¿por qué hay que votar a favor de Chávez? Y los dos primeros argumentos eran, porque Chávez ama al pueblo y porque el pueblo ama a Chávez. Que es fantástico. En fin, David Román Bermejo, autor de este libro, Podemos en Venezuela, cómo se financió la infiltración chavista en España, editado por Homo Legens. Gracias por atendernos desde Washington, ha sido un auténtico placer. Muchísima suerte con el libro y con tus próximas investigaciones. Muchas gracias.